El tema que me corresponde tiene que ver con nuestro crecimiento espiritual. Pongamos mucha atención porque la vida del creyente consta de ese crecimiento. Quiero abrir la palabra del Señor en el Salmo 92, verso 12. Allí nos dice el salmista, dice, el justo florecerá como la palmera y crecerá como cedro del Líbano. Así que nosotros encontramos en la palabra del Señor que lo que Él quiere o lo que Él desea acerca de sus hijos es que haya un crecimiento. Aquí se mencionan dos tipos de plantas, dos tipos de árboles. Uno es la palmera y otro es el Líbano, uno que crece bastante alto y el otro que echa sus raíces bastante profundas. Así que ese es el crecimiento que Dios quiere en nuestra vida espiritual. Y vamos a trabajar en cómo lograr ese crecimiento espiritual que tenemos en la inspiración de la Sagrada Escritura y que encontramos a través de la inspiración también de esos maravillosos libros que ya se nos ha hablado al comienzo de esta vigilia. Así que quiero tomar una cita que se encuentra en este libro, Palabras de Vida del Gran Maestro, y nos dice lo siguiente: como en la naturaleza, 45-46. así también en la gracia no puede haber vida sin crecimiento. La planta debe crecer o morir, así como su crecimiento es silencioso e ¿No? imperceptible, pero continuo, así es el desarrollo de la vida cristiana. Si se cumple el propósito de Dios para con nosotros, habrá avance continuo. Así que aquí nosotros encontramos y podemos resaltar esta parte donde nos dice que no puede haber vida sin crecimiento. Eso significa que si nuestra vida espiritual se estanca en un punto y no hay ese crecimiento, nos quedamos enanos espirituales, pues significa de que estamos muriendo. Eso significa de que nosotros podemos quizás adquirir una gran cantidad de conocimiento, avanzar en la intelectualidad, pero si lo que concierne realmente a nuestra vida espiritual somos enanos, no avanzamos en la fe, no avanzamos en el conocimiento de Dios, en la manera experimental, pues entonces simplemente estamos hacia abajo y estamos muriendo. Hay otra cita que se encuentra en esta matutina que se llama Maravillosa Gracia de Dios. Inicia con un interrogante: ¿queréis tener un crecimiento cristiano raquítico o queréis progresar saludablemente en la vida divina? Es una pregunta que se nos hace. ¿Cómo queremos que sea nuestro crecimiento? ¿Como la palmera? ¿Como el cedro del Líbano? ¿O un crecimiento raquítico, un crecimiento que realmente no valga la pena? Y entonces se resalta nuevamente, donde hay salud espiritual, hay crecimiento. Así que es importante nosotros determinar cómo está nuestra salud espiritual. Ahorita se habló un poco acerca de la salud, se mencionaba de que hay muchos enfermos físicos en este mundo, pero también los enfermos espirituales abundan. Y la pregunta es, ¿cómo está nuestra salud? ¿Cómo estamos nosotros frente a las cosas divinas? Así que es lo que necesitamos nosotros examinarnos en esta mañana. Y vamos a recalcar entonces esta frase: donde hay salud espiritual, hay crecimiento, ¿ok? Donde hay salud espiritual, hay crecimiento. Vamos a tenerlo allí registrado en nuestras libretas de apunte, vamos a tenerlo muy presente y vamos a poder explorar un poco, a profundizar un poco sobre ello, cómo obtener esa salud. Así que el interrogante sobre el cual vamos a detallar es este: ¿cómo lograr una buena salud espiritual? ¿De qué manera mi salud espiritual puede estar en las mejores condiciones? Porque si no hay una buena salud, tampoco hay crecimiento. Vamos a mirar entonces algunos valiosos consejos de la palabra del Señor, de la pluma inspirada, que nos van a describir cómo cuidar nuestra salud si queremos verdaderamente crecer espiritualmente. Hay temas y hay cosas que quizás nosotros las conocemos, pero sin embargo las descuidamos. Y vamos a tratar de analizar punto por punto de la manera en que esto sea de gran bendición para cada uno de nosotros. Lo primero que nosotros vamos a detallar o a tener es la oración diaria, la importancia que tiene la oración diaria dentro del crecimiento de nuestra vida cristiana. En Efesios capítulo 6, verso 18, el apóstol Pablo escribió: orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos.
Así que el consejo que se nos da es orar en todo tiempo. La oración no puede ser algo esporádico, algo que se nos dé en el momento en que viene una corazonada, en que se nos ocurrió, sino que debe haber una secuencia de oración. Debemos tener hábitos de oración si queremos que nuestra vida espiritual crezca. El mismo Señor Jesucristo en el Evangelio de Lucas, capítulo 21, verso 36, dijo lo siguiente: velad pues en todo tiempo orando, que seáis tenidos por dignos de escapar de todas esas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Así que nuevamente se recalca de que debemos orar en todo tiempo. Sabemos, comprendemos que estamos en tiempos peligrosos, sabemos que estamos en la recta final de este mundo. ¿Y por qué somos tan descuidados en la oración? Podemos preguntarnos, pero el consejo es orar en todo tiempo. Y también recordar lo que el Señor Jesucristo nos dice en el Evangelio de Marcos, capítulo 11, versos 24 y 25, donde nos dice: por tanto, os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y vendrá. Y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros nuestras ofensas. Así que esa oración va a ir enlazada con lo que es el perdón. El rencor podemos decir que es una enfermedad espiritual que calcome el alma. Y cuando nosotros nos presentamos delante de Dios y oramos incluso por aquellas personas que han manifestado cierta aversión hacia nosotros, hemos orar con un espíritu de perdón, orar por esas personas, que el Señor les conceda la oportunidad de conocer, la oportunidad del arrepentimiento, que puedan conocer al único y verdadero Señor. Así que miramos que la oración es muy importante. La pluma inspirada nos presenta que la oración es algo esencial para el crecimiento de la gracia, aún para la vida misma, como lo es el alimento temporal para el bienestar físico. Así que no podemos descartar la oración. La oración es esencial, lo colocamos en primer lugar porque es esencial para el crecimiento. Nosotros estamos acostumbrados a comer unas 3 veces al día, nuestro desayuno, nuestro almuerzo, nuestra cena. ¿Cada cuánto alimentamos nuestra vida espiritual? ¿Cada cuánto nos dirigimos al Padre Celestial? Este párrafo, en esta matutina, Reflejemos a Jesús, continúa diciendo que debemos acostumbrarnos a elevar nuestros pensamientos a menudo en oración a Dios. Si la mente vagabundea, debemos volverla de nuevo por un esfuerzo perseverante. El hábito por fin se impone como algo fácil. Así que la mente puede volar fácilmente, pero debemos sujetarla. Hablando de esto de la oración, encontramos de que la oración familiar, cuando hacemos nuestro culto o cuando nos unimos a través de diferentes programas en oración, pues es muy importante. Se debe participar de estos eventos de oración, pero es la oración privada aquella que concierne en la vida del alma. Es esa oración privada la que va a tener un importante peso sobre nuestro crecimiento espiritual. Eso se encuentra en el libro Camino a Cristo y nos dice que es imposible que el alma florezca cuando se descuida la oración. La sola oración pública o con la familia no es suficiente. Así que cuando hablamos de esa oración diaria, es nuestra comunión con Dios. Es cuando nosotros vamos directamente con Dios en nuestro cuarto, cuando nosotros nos dirigimos a Dios y aún elevando nuestros pensamientos y ni siquiera proferir palabra, entonces nos encontramos con Dios y colocamos todas nuestras necesidades ante Él, colocando todos nuestros pesares, todo lo que nos aqueja y vamos directamente con Él. Esa es la oración que es la vida del alma. También podemos recalcar ello en este otro libro que se llama Obreros Evangélicos y nos dice: la oración en la familia y la que se hace en público tienen su lugar, son importantes, claro que sí, pero es la comunión secreta con Dios la que sostiene la vida del alma. Así que, mis queridos hermanos, si queremos que haya crecimiento en nuestra vida espiritual, debemos buscar esos momentos de oración privada. Debemos buscar esos momentos de oración donde nos encontramos a solas con Dios. No nos quedemos solo con esas oraciones que hacemos en la oración, en el culto familiar o la que hacemos a través de los diferentes programas y creer que eso es suficiente. Listo, ya hicimos oración en esta mañana, ya hicimos oración en este día, ya salgo a trabajar, ya salgo para mis quehaceres
No, queridos hermanos, la oración que se necesita, la que es vital para el crecimiento de nuestra vida espiritual, es la oración secreta. Tome nota, apunte allí y pidámosle al Señor que nos ayude a tener este primer punto, primer paso para el crecimiento de nuestra vida espiritual. Recordemos, mis hermanos, que donde hay salud espiritual hay crecimiento. Miremos un segundo punto muy necesario, muy importante para el crecimiento de nuestra vida espiritual. Eso tiene que ver con la dadivosidad. Claro que sí, oramos por la economía y esa economía debe tener un objetivo y es poder nosotros practicar la dadivosidad. ¿Y esa dadivosidad cómo se practica? Tenemos dos puntos muy importantes. En Proverbios, en el capítulo 3, verso 9, dice, honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de tus frutos. En otra manera, lo primero que debe haber en nuestra vida, la prioridad que debe haber en nuestra vida, en nuestra economía, son las cosas de Dios. Con las primicias de su fruto, Dios debe estar en primer lugar, lo suyo debe ponerse en primer lugar, debe sacarse de nuestra economía en primer lugar, lo primero debe ser para Dios. Pero también viene el siguiente punto, Proverbios 19, 17. A Jehová presta el que da al pobre y el bien que ha hecho se lo volverá a pagar. Así que tenemos allí que también esa dadivosidad se da, esa dadivosidad se expresa cuando estamos atentos a las necesidades de aquellas personas que requieren de una mano extendida. Recordemos que tú y yo podemos ser la respuesta a la oración de aquel que está orando para que sus necesidades sean suplidas. Y cuando el Señor coloca recursos en nuestras manos, no es para que los gastemos en nuestros propios deleites y hagamos cantidad de inversiones sin ningún sentido, solamente por sentirnos nosotros bien y de pronto por mostrar que tenemos o hacemos. No, ese no es el objetivo con el cual el Señor coloca a nuestra disposición recursos. Muchas veces nos preguntamos, bueno, ¿y por qué el Señor no me provee recursos? Porque quizás mi mentalidad no es la que Dios quiere que tengamos, o el Señor sabe cuál es la situación o cómo nosotros obraremos. Si no somos fieles en lo poco, pues tampoco podemos serlo cuando tengamos mucho. Así que es muy importante la dadivosidad. Nos dice en esta matutina, Dios nos cuida, que la dadivosidad es uno de los planes divinos para el crecimiento. Cuando nosotros no practicamos la dadivosidad, podemos nosotros conocer mucho, podemos orar mucho, podemos aprender muchas cosas, pero si no somos dadivosos, pues nuestra vida espiritual se va a estancar y se nos presenta de que este crecimiento o esta dadivosidad es como una ley que el Señor ha dejado. En Proverbios 11:25 dice, el alma generosa será prosperada y el que saciare, él también será saciado. Dice que es una ley divina por la cual Dios establece que los arroyos de benevolencia fluyan continuamente de vuelta hacia su fuente. Y nos dice que por medio de esta ley o en el cumplimiento de esta ley encontramos el secreto del crecimiento espiritual. ¿Queremos crecer espiritualmente? ¿Queremos tener salud espiritual? Tenemos entonces ya dos puntos. Uno, que es la oración secreta, la oración diaria. Y segundo, la dadivosidad. Nos dicen una reflexión en la matutina Maranata, y esta reflexión la escribe la sierva del Señor con tristeza, y dice lo siguiente: siento un peso en el alma al ver cuánto escasea la espiritualidad entre nosotros. ¿Por qué razón entonces somos enanos espirituales? ¿Por qué no hemos crecido? ¿Por qué a pesar de tantas oraciones, de tantos programas, de tantas cosas, nuestra vida espiritual no parece florecer? No es como la palmera, no es como el cedro del Líbano. ¿Qué está sucediendo? Pues se nos dan las razones, las modas, las costumbres del mundo, el orgullo, el amor por la diversión, el amor por la ostentación, la extravagancia en el vestido, en casas, en terrenos, todas esas cosas que roban la tesorería del Señor, desviando hacia la gratificación del yo, los recursos que deben ser usados para enviar al mundo la luz de la verdad. Creemos que estamos en el fin del tiempo, creemos que estamos en la recta final, que somos ese ministerio o somos ese pueblo que enmarca Apocalipsis capítulo 18, que tiene como misión la predicación del evangelio, iluminar la tierra con su gloria. Coloquemos todo lo que el Señor nos da para poder ir hacia el avance de su obra, que todo lo que el Señor nos provee, sea poquito, sea mucho, coloquémoslo al servicio del Señor y muy seguramente vamos a ir creciendo cada día nuestra vida espiritual. Ese es el segundo punto que necesitamos nosotros tener en cuenta si queremos
tener una muy buena salud espiritual. Recordemos que donde hay salud espiritual, tenemos crecimiento, y donde hay salud, ¿cierto? Y hay crecimiento es porque hay vida, mis hermanos. Un tercer punto importante referente a nuestra vida espiritual es huir de la corrupción de este mundo, huir, no quedarnos encantados con las maravillas que se presentan ante nosotros. Un día el enemigo llevó a Jesucristo y le mostró todas las cosas de este mundo. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me orares. Sin embargo, el Señor Jesús le dijo, solamente al Señor tu Dios adorarás. Debemos huir de la corrupción de este mundo. El apóstol Pedro en su segunda carta, en el capítulo 1, versos 3 y 4, escribe lo siguiente: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegáis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Así que el propósito de Dios es que crezcamos hasta la estatura del Hijo de Dios para que seamos participantes de la naturaleza divina, para que seamos participantes entonces de esa naturaleza celestial. Pero necesitamos huir a la corrupción de este mundo que va evocada o va dirigida por la concupiscencia, por las pasiones, por las inclinaciones hacia el mal, y de esa manera el mundo va de mal en peor. Pero nosotros debemos estar en guardia. No podemos nosotros aventurarnos hacia el abismo sin riesgo alguno. Muchas veces dice la pluma inspirada que el enemigo no necesita tentarnos, sino que el ser humano busca la tentación, busca el lugar donde no debe de estar. Así que, mis hermanos, estamos hablando también en esta noche acerca de las tecnologías, acerca de esos avances científicos que hoy para muchos ha sido de gran bendición. La misma obra se ha beneficiado en alcanzar muchos lugares a través de los avances tecnológicos, como es a la radio, la televisión, el internet. Pero también ha sido un medio para que muchas personas se sumerjan en la corrupción de este mundo. ¿Cuál es el consejo del Señor? Huir de la corrupción de este mundo. Si nosotros no podemos tener un control sobre aquellas cosas que tenemos en nuestra mano, son más para destrucción que para bendición lo que lo utilizamos. Entonces huyamos, desechemos esas cosas y podamos conectarnos directamente con Dios. En Santiago capítulo 4, versos 7 y 8, el apóstol aconseja: someteos pues a Dios, resistir al diablo, y él huirá de vosotros. Acercaos a Dios y él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Cuando somos de doble ánimo, como que a veces sí queremos, como que a veces no, pues entonces tenemos una contaminación en nuestra vida espiritual que no nos deja avanzar, no nos deja crecer. Por lo tanto, necesitamos huir de la corrupción de este mundo. Y hay algunos puntos muy importantes donde la corrupción de este mundo se puede ver de manera muy latente, y tenemos unos consejos muy interesantes en la palabra del Señor y en la pluma inspirada. Uno de esos puntos tiene que ver con el apetito. Recordemos que uno de los principales problemas del pecado tuvo que ver con el apetito. Cuando Adán cayó, no tenía hambre, y es inexplicable cómo el ser humano sin tendencias hacia el mal pudo caer en el pecado. Pero ese pecado, ese problema del apetito ha venido recalcando durante varias generaciones. En Mateo capítulo 24, verso 38, se anuncia, se profetiza que para los tiempos finales, dice que el mundo estará como en los días antes del diluvio, donde la gente comía y bebía y se casaba, se da en casamiento. ¿Será que nosotros vivimos en esos momentos? ¿Será que eso lo estamos nosotros mirando? Claro que sí. ¿Cómo está el mundo? ¿Qué se tiene a la vuelta de la esquina? ¿Qué se le ofrece al mundo? Así que tenemos que estar en guardia, huir de la corrupción de este mundo y examinar qué cosas estamos poniendo sobre nuestra mesa. Alguien me preguntaba ayer, ¿qué tiene que ver nuestra alimentación con la vida espiritual? Pues, mis queridos hermanos, de acuerdo a lo que nosotros nos alimentemos, de esa misma manera vamos a tener un sistema nervioso saludable o enfermo. Y recuerde que es a través del sistema nervioso, a través de las neuronas que tiene, como el Señor se comunica con el hombre. Así que todas esas cosas que destruyen el cuerpo también afectan la vida espiritual. En Filipenses capítulo 3, verso 19, dice
que hay muchos que tienen como Dios el vientre, y dice el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre, y tenemos que estar en guardia contra ello. Muchas veces nos gana más el apetito, ¿no? Es que sabe sabroso, es que es muy bueno, y queremos entonces dar gratificación al gusto, sabiendo que hay cosas que son enteramente dañinas. Pero, ¿qué dice la pluma inspirada? ¿Cuál es el consejo en este libro, Mente, Carácter, Personalidad, tomo 1? Nos dice, el apetito domina la mente y la conciencia en esta época. Prevalecen la glotonería, la ebriedad, la ingestión de licores, el uso de tabaco, pero los seguidores de Cristo serán temperantes en el comer y en el beber. No complacerán el apetito a expensas de la salud y del crecimiento espiritual. ¿Afecta entonces los hábitos de vida, los hábitos en el comer y en el beber la vida espiritual? Claro que sí. Hay una directa relación entre lo uno y lo otro. Así que no podemos dejar de un lado esto cuando hablamos de crecimiento espiritual. Recordemos, la oración diaria, ¿cierto? Que es la oración secreta, es la salud de la vida espiritual. Tenemos también entonces la dadivosidad, el poder ser generosos, ¿cierto? Y tenemos ahora el huir de la corrupción de este mundo. En primera medida, encontramos uno de los puntos que es el apetito. Otra de las cosas que también debemos estar en guardia es contra las modas del mundo. Nos dice la pluma inspirada que la moda la inventó Satanás y cada día salen modas y modas. Y entonces ahora muchos están allí cuidando o están revisando y están siguiendo las modas de este mundo, que en mucha manera contradice lo que Dios dice. Tengamos en cuenta lo que dice el profeta Sofonías en el capítulo 1, verso 8, y nos dice, y en el día del sacrificio de Jehová castigaré a los príncipes y a los hijos del rey y a todos los que visten vestido extranjero. Cuidado con las imitaciones que hacemos de este mundo, con lo que el mundo está hoy ofreciendo. ¿Cuántos están siguiendo modas en su vida diaria, en su vestido, en la manera como aparejan sus cabellos, como tienen sus rostros, cómo se visten, cómo calzan? ¿Cuántas modas son totalmente dañinas y opuestas a lo que Dios dice? Revisemos nuestra vida. Efesios capítulo 4, verso 17 dice, estos pues digo y requiero en el Señor que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de la mente. ¿Qué mueve la mente del pueblo gentil? ¿Qué mueve la mente de las personas en el mundo? La vanidad. Y el pueblo de Dios no se mueve por la vanidad. En Salmos capítulo 4, verso 2, dice, hijos de los hombres, ¿hasta cuándo volveréis mi honra en infamia? ¿Amaréis la vanidad y buscaréis la mentira? ¿A dónde lleva la vanidad? La vanidad lleva a la mentira, porque se lleva a aparentar, se lleva a ocultar aquellas cosas que son naturales. ¿Cuántas canas son tapadas con cantidad de cosas que simplemente presentan una cara que no es a las personas que no nos conocen? ¿Cuántas cosas se pueden aplicar al rostro? Las personas utilizan para ocultar la realidad de sus vidas. Eso es una mentira. Por eso la vanidad tiene que ver con la mentira. La pregunta es, ¿hasta cuándo volveré mi honra en infamia? La palabra del Señor, la pluma inspirada, no se equivoca cuando dice que la moda está deteriorando el intelecto y royendo la espiritualidad, van menoscabando, van destruyendo. En vez de haber un crecimiento, va acabando. Recordemos que nosotros deseamos tener salud espiritual, deseamos un crecimiento espiritual y no podemos dejarnos llevar por las modas de este mundo en todas las cosas que se presentan, en el indumentario, en la vestimenta, en tantas cosas que se pueden presentar. Así que es muy importante nosotros prestar atención en ello. En este mismo tomo, unas páginas más atrás, en la página 634, nos dice que nuestras palabras y nuestras acciones y nuestra indumentaria predican diariamente y en forma vívida y juntan para Cristo dispersan. Y esto no es un asunto trivial que se ha de dejar a un lado como una broma. No, eso es que estas personas o este fulano es muy cansón con estos temas o es que no. Al comienzo dijimos que todos estos libros deben de moverse y deben de esparcirse porque contienen la verdad, la luz importante para este tiempo. Pues entonces, mis hermanos, contemplemos lo que dicen estos libros, coloquémoslos en práctica y entonces a través de nuestro testimonio vamos a encontrar de que se va a abrir camino para la predicación de la verdad. Recordemos, mis hermanos, que donde hay salud espiritual hay crecimiento. Un punto muy importante, también importante como los demás, tiene que ver
con el escudriñamiento de las Escrituras. ¿Cuánto estamos nosotros fallando en eso? Vivimos en el tiempo de las luces, vivimos en el tiempo donde la Odisea lo tiene todo, pero estamos descuidando el escudriñamiento de la Sagrada Escritura. Recordemos que Cristo dijo, escudriñad las Escrituras porque a vosotros parece que en ellas tenéis vida eterna y son las que dan testimonio de mí. El escudriñamiento de la Escritura es cuando nosotros tomamos texto con texto, cuando comparamos, cuando indagamos, cuando preguntamos, cuando nosotros vamos entonces a la Biblia, las referencias, cuando cogemos los testimonios, cuando escudriñamos acerca de un tema, cuando miramos cuál es la aplicación que tiene a mi vida. Y entonces de esa manera aprendo, cuando todos los días tengo un tiempo especial para buscar esas joyas de verdad que están escondidas al escudriñador superficial, sino que están en lo más profundo. Eso es escudriñar la palabra del Señor, pero ¿estamos nosotros invirtiendo en ese tiempo? ¿Qué ha pasado con ese escudriñamiento? En Proverbios capítulo 13, verso 4, dice que el alma del perezoso desea y nada alcanza, mas el alma de los diligentes es prosperada. ¿Cuántas veces hemos entrado en una pereza espiritual? Como estamos en un tiempo donde todo está a la mano, entonces ahora ni siquiera la misma lección que se provee, que es para que nosotros tengamos un estudio semanal, que incluso en cada nota, en cada pregunta dice domingo, lunes, martes, miércoles, jueves, pero eso no se hace, se espera a que lleguen los diferentes PDFs preparados o las diferentes explicaciones de lecciones en videos, en audios, en lo que llegue, para ahora sí decir que he escudriñado la palabra del Señor, que he investigado. Hermanos, eso no es investigar, es nosotros coger por nosotros mismos la palabra. Nos estamos volviendo perezosos espirituales y queremos alcanzar un gran conocimiento. ¿Qué se nos va a quedar a nosotros de algo que nosotros mismos no hemos descubierto, de algo que nosotros mismos no hemos investigado, de algo que otra persona es la que investiga? Cuando uno investiga, cuando uno profundiza en un tema, cuando uno se encuentra con algo y dice, uy, gloria al Señor por esto que he encontrado, hermanos, son impresiones tan profundas que no se borran de la mente fácilmente, las tenemos allí, son esas perlas que el Señor nos ha regalado. Pero cuando nosotros cogemos un tema o cogemos algo que ya otro lo ha estudiado, que otro lo ha masticado, decimos, uy, qué bonito este tema, pero se nos olvida fácilmente porque no lo encontramos nosotros, porque no fue algo que lo descubrimos en la investigación, no lo aplicamos a nuestra vida, porque nosotros no sentimos el gusto de haber encontrado ello. Y entonces somos perezosos y deseamos crecer espiritualmente, deseamos tener gran conocimiento, pero no es posible si nosotros no somos diligentes en el estudio. El apóstol Pedro nos presenta en su primera carta, en el capítulo 1, verso 10, el ejemplo de los profetas. Y dice que los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron. Las profecías, lo que los profetas presentaron, lo que los apóstoles escribieron, no fue solamente que el Espíritu Santo llegó y colocó en su mente lo que ellos iban a decir y a expresar y listo. Eran personas que también estudiaban, eran personas que profundizaban, eran personas que escudriñaban, mis queridos hermanos. Si queremos que nuestra vida espiritual crezca, necesitamos invertir tiempo en el estudio de la palabra. Vivimos en un tiempo donde la tecnología ha presentado diferentes cosas que ahorran tiempo. Ahora tenemos la lavadora, que ya la ropa se deja ahí y ahí ya se lava la ropa, ya no hay que gastar tanto tiempo. Tenemos la rosera, tenemos tantas cosas, pero hay menos tiempo, cada vez hay menos tiempo y no hay tiempo para la palabra del Señor. Sin embargo, recordemos que el sabio Salomón dice, todo tiene su tiempo. Es cuestión de poder invertir o poder estar dispuestos a invertir ese tiempo. En 1 Timoteo capítulo 4, verso 6, el apóstol Pablo le escribe a este joven pastor Timoteo, si enseñas a los hermanos serás buen ministro de Jesucristo, nutrido en las palabras de verdad. Así que la palabra del Señor nos nutre y necesitamos entonces ser bien nutridos en esa palabra. Si nosotros no nos nutrimos de la palabra del Señor, si no profundizamos, si no cavamos, pues no vamos a estar nutridos, vamos a estar débiles, anémicos espiritualmente y esas enfermedades son mortales. Vamos a mirar algunos extractos, algunas perlas tomadas de los testimonios y vamos a analizar estos consejos divinos para cada uno de nosotros. El desarrollo del carácter, el crecimiento en el conocimiento y la sabiduría
serán el resultado seguro de alimentarse de la palabra. Así que el crecimiento en el conocimiento y la sabiduría son el resultado seguro de alimentarse, de profundizar, de cavar, no de tomar lo que otra persona ha descubierto. Esto lo podemos complementar con un párrafo en Maravillosa Gracia de Dios, página 284, donde dice que es privilegio de los jóvenes crecer en gracia espiritual y conocimiento a medida que crecen en Cristo. Y podemos conocer más y más a Jesús escudriñando con interés las Escrituras y andando por los caminos de la verdad y la justicia que en ella revelan. ¿Cómo vamos a conocer a Jesucristo? ¿Cómo vamos a conocer de su palabra? ¿Cómo crecer en el conocimiento de él? Pues escudriñando con cuidado, con detenimiento, la palabra del Señor, escudriñando con interés las Sagradas Escrituras. ¿Cuál es el interés que tenemos? Tenemos hoy en día programas, predicaciones, y el pueblo parece estar como que eso es suficiente, ¿sí? Yo ya me conecté, hace algunos días preguntaba a alguien, bueno, ¿a qué hora es el culto? Bueno, nosotros nos conectamos a tal programa y eso es suficiente. No, mis hermanos, no es suficiente. Eso es alimento que se da. Necesitamos un estudio personal de las Escrituras. Necesitamos como familia hacer el culto familiar. Necesitamos como familia unirnos en el estudio de la lección, unirnos en el estudio de lo que el Señor nos ha dejado. Recordemos ahora, o vamos a mirar esto otro que encontramos también acá, y este es un testimonio que se llama Consejos para la obra de la escuela sabática, y nos dice lo siguiente: ningún hombre o mujer joven podrá lograr la perfección cristiana si descuida el estudio de la palabra de Dios. No podrá alcanzar, ¿qué cosa? La perfección. No va a haber ese crecimiento como la palmera, no va a echar raíces como el cedro del Líbano si se descuida el escudriñamiento de la palabra del Señor. Los alumnos de la escuela sabática, ¿quién es alumno de la escuela sabática? Todos vamos el sábado, ¿cierto? Tenemos nuestra cartilla, la hemos comprado, la tenemos allí. Bueno, somos los alumnos de la escuela sabática. Si somos alumnos, nos dice, los alumnos de la escuela sabática deben ser fervorosos, deben cavar hondamente y escudriñar con el mayor cuidado para hallar las preciosas gemas de la verdad contenidas en las lecciones semanales. Los privilegios y las oportunidades que actualmente tienen de llegar a ser versados en las Escrituras no deben descuidarse. Tenemos oportunidades hoy de escudriñar, de poder llegar a ser versados en la palabra del Señor. Un día no vamos a tener el tiempo de sentarnos a estudiar los testimonios, de podernos nosotros a profundizar, a cavar, pero hoy tenemos ese tiempo. ¿Y qué tenemos que hacer? Cavar hondamente y escudriñar con cuidado para hallar las preciosas gemas de la verdad contenidas en las lecciones semanales. Mis queridos hermanos, busquemos ese tiempo. Cada lección que hemos repetido, cada lección que estudiamos todas las semanas, tienen gemas maravillosas. El sábado llegamos a compartir algo de lo que hemos aprendido. Entonces el tiempo no alcanza, pero es el estudio personal lo que va a ayudar hacia el crecimiento espiritual. La escuela sabática es un medio ideado por Dios para ese crecimiento espiritual, para que a nivel mundial podamos unirnos en el escudriñamiento, pero no nos quedemos con lo que otra persona ha escudriñado. Y bueno, y esto no son palabras mías. Lo tenemos también aquí en este escrito. Recordemos, consejos para la obra de la escuela sabática. Y nos dice, pongamos mucha atención, la mente debe ejercitarse en las solemnes verdades de la palabra de Dios, o de otra manera se debilitará. Si no se ejercita la mente, vamos perdiendo. El crecimiento va a ser raquítico. ¿Y qué tipo de crecimiento queremos de nuestra vida espiritual? Tenemos la verdad presentada por medio de publicaciones, pero no es suficiente confiar en los pensamientos de otros hombres. Queridos hermanos, no es suficiente. Qué bonito que ahora, en pleno siglo XXI, en los últimos años, nos llegan las lecciones diferentes. Hay lecciones desmenuzaditas con cada palabrita, que yo he visto muchos que el sábado en la mañana cogen esa lección y ese es todo el estudio de profundización que hace la lección. Cuando se les da la palabra y dan un pensamiento, repiten exactamente lo que está escrito en esos materiales que recibieron. Entonces, mis hermanos, ¿qué estamos haciendo? Estamos siendo perezosos, no estamos utilizando lo que el Señor nos ha dado para el crecimiento espiritual. ¿Creemos que así estamos creciendo? ¿Creemos que así estamos aprendiendo? Mis hermanos, no es suficiente confiar en los pensamientos de otros hombres. Debemos examinar por nosotros mismos y aprender las razones de nuestra fe, comparando un pasaje con otro.
tomad la Biblia sobre vuestras rodillas y rogar a Dios que ilumine vuestra mente. Si estudiásemos diligentemente y con oración la Biblia día tras día, veríamos cotidianamente alguna hermosa verdad bajo una luz nueva, clara y vigorosa, día tras día. La lección viene en un sistema que dice, para el domingo vamos a estudiar tal pregunta, para el lunes tal pregunta. Está de la manera más sencilla. Es una pequeña pregunta con dos o tres textos, una notica, que si nosotros nos sentamos, si le pedimos al Señor que los ilumine, si nosotros investigamos, vamos a encontrar gemas de la verdad tan importantes que pueden ser aplicadas a nuestras vidas, pero nos estamos quedando en una pereza espiritual y no estamos creciendo. Continúa diciendo en este escrito en la página 35 y 36, no han de contentarse con aceptar el resultado de las investigaciones hechas por otras mentes. Ah, qué bonito, que ya llegan testimonios, llegan comentarios, llega una profundización de un tema, llega esto. Está bien, esos materiales no es que no valgan nada. Queridos hermanos, después de que nosotros hemos hecho nuestra propia investigación y hemos profundizado, podemos complementar con todas estas herramientas que ahora se dan para una profundización de la lección, seguramente sí, pero si nosotros nos quedamos en que yo no investigo, sino que ahora tomo eso, y esa es la investigación que yo hice, sacar 20 minutos para escuchar un audio, un video, o coger un PDF a última hora o a mitad de semana, recién llegué y echarle una ojeada, pues no va a haber crecimiento espiritual. ¿Qué estamos haciendo? Estamos nosotros perdiendo nuestro tiempo valioso, el tiempo que tenemos para profundizar, y un día cuando se requiera que demos razón de nuestra fe, no vamos a poder hacerlo. Si no adquieren la costumbre de investigar por sí mismos los temas de la verdad, llegarán a ser superficiales en su vida y en sus conocimientos. Las opiniones de vuestros compañeros os pueden ser de valor, pero no debéis depender de ellos, dejando de tener ideas definidas vosotros mismos. Debéis examinar las verdades que os enseñó a crecer hasta saber que son sin tacha. Queridos hermanos, necesitamos nosotros escudriñar. Son importantes las opiniones, los conceptos, la profundización que otra persona hace, claro que es importante, pero ¿dónde está tu investigación? ¿Dónde está nuestra investigación? ¿Dónde está la profundización que he logrado? ¿Dónde están las gemas que yo he descubierto? Es ahí donde la tecnología nos está matando, es ahí donde la tecnología no nos está sirviendo. Hoy cargamos entonces en el celular y tenemos allí materiales, tenemos un computador, podemos proyectar, tenemos tantas cosas que son valiosas, que se pueden utilizar para el avance de la obra. Queridos hermanos, mayormente los materiales que se profundizan y se envían son para las personas que no conocen la verdad y no pueden profundizar. Son personas que de repente vieron un material y se interesaron en estudiarlo, pero tú y yo que conocemos la verdad, tú y yo que estamos en el camino del Señor, tú y yo que sabemos de ese conocimiento, debemos profundizar, debemos cavar, debemos hacernos ideas propias de lo que es la verdad, y de esa manera vamos nosotros a enriquecer nuestra escuela sabática y vamos a tener un buen crecimiento espiritual. También podemos leer lo siguiente: es imposible calcular los buenos resultados de una hora, de aún media hora cada día dedicados de una manera gozosa y sociable a la palabra de Dios. ¿Cuánto necesitamos invertir, hermanos? Mucho tiempo, una hora o media hora todos los días. Y no es cuando nos unimos en conjunto, una hora, estudiar todos juntos, a orar. No, es el estudio personal, es el estudio que hacemos en familia, es el estudio que hacemos en nuestras casas. Es el momento cuando sacamos tiempo para coger la Biblia, coger un cuaderno, coger la lección, coger un lápiz, subrayar, rayar, coger un texto, coger otro, investigar. Ese es el tiempo. Y cuando nosotros sacamos una hora, media hora todos los días para ello, va a haber crecimiento espiritual. Ahí no nos dice si es en la mañana, en el mediodía, en la noche, en el tiempo que podamos invertir, mis hermanos. ¿Cuánto invertimos nosotros en buscar las cosas de este mundo, en buscar ese salario que es tan necesario para el sustento de nuestras familias? Pero la vida espiritual, todo lo de este mundo va a pasar, todo va a está reservado para el fuego, y la vida espiritual, que es trascendental, la estamos descuidando y nos estamos quedando enanos espirituales. Y queridos hermanos, recordemos esos consejos del Señor. No nos quedemos con lo que otras mentes han descubierto. Enséñese la lección de escuela sabática
no por medio de una ojeada dada al texto de la lección el sábado de mañana, sino por el estudio cuidadosa de la lección para la semana siguiente. ¿Cómo estamos nosotros estudiando? ¿Una ojeada rápidamente? Si usted tiene un buen conocimiento, si su mente es perceptible y ha tenido un estudio, es posible con solo leer la nota, la pregunta y los textos y la nota, usted ya sepa cuál es la respuesta. Pero ¿de qué me sirve yo tener una palabra para dar una respuesta si me llegan a dar la pregunta, si no he profundizado? No sirve de nada, no hay ese crecimiento. No nos dejemos, mis hermanos, minar nuestra vida espiritual por esas tecnologías que pueden ser de gran bendición, pero que están minando nuestra vida espiritual. Mis hermanos, no es una verdadera evidencia que tú seas cristiano, el que tus emociones se conmuevan o tu espíritu se conmueva por la verdad. La pregunta real que tienes que hacerte es, ¿estás creciendo en Cristo, tu cabeza viviente? ¿Se manifiesta en tu vida la gracia de Cristo? No confiemos en las emociones, no confiemos en que entonces, me siento bien y que el sábado y que yo hago esto y esto otro. No, mis hermanos, pregúntate, ¿estás creciendo en tu vida espiritual o te estás quedando enano? Esa es la pregunta y eso es lo que el Señor quiere que nosotros tengamos, un crecimiento en nuestra vida espiritual. Mis hermanos, hay crecimiento donde hay salud espiritual y para lograr esa buena salud espiritual hemos visto 4 puntos muy importantes. Primero, no descuidemos la oración diaria. Recuerde, la oración secreta es la que alimenta el alma. No descuidemos, mis hermanos, esa oración. Continuamente tenemos que presentarnos delante de Dios. Segundo, practiquemos la dadivosidad. No nos quedemos con lo que pertenece a Dios. No escondamos la mano cuando tenemos delante de nosotros a quien colaborar, a quien ayudar. Tercero, huyamos de la corrupción de este mundo, busquemos escapar de las cosas que atraen de este mundo, que nos seducen, que hacen que las concupiscencias, que las pasiones nos arrastren hacia allá. Huyamos de eso con el poder del Señor Jesucristo. Y si hay alguno que esté enredado en alguna red de este mundo en eso, en lo que hemos visto, pídale al Señor que en el Señor hay poder para vencer toda tentación y toda red del enemigo. Y cuarto, no descuidemos el estudio de la palabra del Señor. Investiguemos, profundicemos, no nos quedemos con lo que otro ha escudriñado o con lo que otro ha estudiado. Tengamos nuestra lección, compremos la lección, rayémosla, subrayémosla, busquemos texto sobre texto, ampliemos la lección lo más que podamos nosotros mismos. Y luego de investigar, de profundizar, ahora voy a mirar la amplitud que otro hermano hizo, a ver si en la investigación que hicimos llegamos a las mismas conclusiones o hay algo más que yo no estudié, pero no nos quedemos con lo que otra persona ha dicho. Mis hermanos, el llamado del Señor es a que nosotros crezcamos, a que nosotros invirtamos en la salud espiritual y hacemos la pregunta, ¿quiénes alenan un crecimiento constante en su vida espiritual? ¿Quién colocará en práctica los consejos del Señor? Que el Señor nos ayude a estar en pie cuando Él venga y que nuestra vida espiritual sea como esa palmera y como ese cedro del Líbano que echa raíces profundas sobre el Señor Jesucristo. Que el Señor nos bendiga y que podamos nosotros, mis hermanos, cambiar hábitos que quizás tenemos erróneos en nuestra vida y que creemos nosotros tener una buena salud espiritual cuando realmente somos superficiales en lo que concierne a las cosas de vida. Que el Señor nos bendiga, mi deseo en el Señor. Amén.